Janet Woodley dejó a un lado la pila de ensayos de los estudiantes y se frotó los ojos. El reloj de pared marcaba casi las 9 de la noche y ella seguía sentada en su pequeño despacho del Departamento de Lingüística del Fort Myers College. A través de la ventana podía ver las palmeras mecidas por el cálido viento de Florida. Llevaba 3 años enseñando aquí y aún no se había acostumbrado a la constante sensación de vacaciones que se percibía tras la ventana, lo que no hacía sino aumentar el contraste con su jornada laboral. Janet guardó sus papeles en el bolso y salió al pasillo vacío. Le encantaba su trabajo, sobre todo cuando era capaz de despertar en sus alumnos un verdadero interés por los idiomas, pero últimamente el cansancio se acumulaba con demasiada rapidez. La razón no era tanto la carga académica como el estrés en casa. Salió al aparcamiento y marcó el número de su marido. «Hola, he terminado. Estaré allí en unos 20 minutos», dijo cuando Nathan contestó. «¿Ya es tan tarde?», sonó sorprendido. «Creía que hoy terminabas a las 6. Tenía una clase optativa, te lo dije esta mañana». «Ah, claro», respondió distraído. «He pedido una pizza, pero ya está fría. Voy a calentarla». Janet trató de ocultar su decepción. «¿Ha pasado algo más?». «Ha llamado mamá. Volvió a preguntar cuándo íbamos a venir el fin de semana». Janet cerró los ojos y sintió que se le tensaba la mandíbula. Helga Hawthorne, la madre de Nathan, era un tema de discusión constante. ¿Y cuál fue su respuesta? «Que tienes mucho trabajo por hacer, pero que haremos todo lo posible». Un tono defensivo apareció en su voz. «Al fin y al cabo es mi madre, Janet». No quería continuar esta conversación por teléfono. 4 años de matrimonio le habían enseñado que el tema de su suegra era mejor tratarlo con cuidado. Mientras giraban por la tranquila calle del barrio de Palma donde vivían, Janet pensó en lo mucho que habían cambiado sus vidas en los 2 últimos años. Cuando se conocieron en un acto benéfico en la City Gallery, Nathan parecía la personificación de la independencia. Un joven arquitecto con sus propias ideas y ambiciones, recién llegado de Nueva York para unirse a la empresa familiar en Fort Myers. Hablaba de sus proyectos con tal entusiasmo que era imposible no contagiarse de su energía. Su conversación sobre las tendencias actuales del diseño derivó tranquilamente hacia conversaciones sobre viajes y literatura, y al final de la velada ya habían intercambiado números. Janet aparcó delante de su casa colonial española de una sola planta. Nathan la había elegido admirando la combinación de arquitectura histórica y comodidades modernas. A Janet siempre le había parecido demasiado grande para 2 personas, pero su marido insistía en que necesitaban espacio para su futura familia. Al entrar, vio a Nathan en una mesa de dibujo en un rincón del salón. Estaba trabajando en un nuevo proyecto, totalmente inmerso en los detalles. «Ya estoy en casa», anunció Janet, dejando el bolso sobre la mesa del pasillo. Nathan se dio la vuelta con el pelo castaño claro revuelto, señal inequívoca de que había pasado mucho tiempo pasándose los dedos por él en momentos de tensión creativa. «Hola», sonrió, pero sus ojos seguían cansados. La pizza estaba en el horno. Janet se acercó y le besó la mejilla, percibiendo un ligero aroma a whisky. «Un día duro. Papá rechazó el concepto para el proyecto de los Summers. Tendré que empezar de nuevo». Se frotó el puente de la nariz. «Mamá me dijo que te dijera que le dolía que no hubieras llamado». Janet sintió que se le apretaba el interior. Desde su boda, 3 años atrás, la relación con su suegra solo podía describirse como una guerra fría. Helga Hawthorne, alemana de nacimiento que se había trasladado a Estados Unidos cuando era joven, nunca había ocultado su decepción por la elección de su hijo. No es que criticara abiertamente a Janet, no, era mucho más sutil que eso. Pequeños comentarios sobre su carrera, sobre lo mucho que pospusieron tener hijos, sobre sus modales demasiado americanos. «He estado ocupada con el nuevo curso», respondió Janet dirigiéndose a la cocina. «Además,
La última vez que la llamé, estaba ocupada con su jardín y la conversación duró unos 2 minutos. Nathan la siguió, apoyándose en el marco de la puerta. «Podrías esforzarte más», dijo en voz baja. «Solo quiere estar más cerca de ti». Janet sacó la pizza del horno, luchando contra el impulso de recordarle que Helga no había mostrado el más mínimo interés genuino por su vida o sus sentimientos en los últimos 3 años. «Lo intento, Nathan», respondió en su lugar. «Pero las relaciones se construyen desde los dos lados». Suspiró, y el sonido le resultó demasiado familiar, una mezcla de irritación y resignación que se había convertido en un invitado frecuente en sus conversaciones sobre su familia. «No hagamos esto hoy, ¿vale? Tengo un día muy duro». Cenaron en relativo silencio, intercambiando solo breves frases sobre el trabajo y los planes para el fin de semana. Después, Nathan volvió a su proyecto y Janet se sentó a revisar los trabajos de los alumnos. En momentos como ese, Janet se daba cuenta de lo distanciados que habían llegado a estar durante el último año. Cuando empezaron a salir 5 años atrás, las cosas habían sido diferentes. Nathan parecía abierto y entusiasta, y con él se había sentido comprendida y valorada. Sus citas estaban llenas de largas conversaciones y aventuras espontáneas, desde paseos nocturnos por la playa hasta viajes improvisados a ciudades vecinas. Era su curiosidad y amplitud de miras lo que la atraía, y, por supuesto, su sonrisa, rara, pero que transformaba todo su rostro cuando aparecía. Janet aún recordaba el momento en que se enamoró definitivamente. Estaban sentados en un pequeño café frente al mar, y él hablaba de su infancia en Alemania, donde había vivido hasta los 10 años, hasta que la familia se trasladó a Florida. De cómo echaba de menos su antiguo hogar en Múnich, de su abuela, que le enseñó a pintar. Había tanta nostalgia genuina en sus ojos que Janet sintió una conexión instantánea. Ella también sabía lo que era echar de menos otro país. Nunca le había dicho a Nathan que hablaba alemán con fluidez. Empezó como una pequeña omisión cuando se conocieron, y luego se convirtió en un extraño secreto que parecía cada vez más difícil de revelar a medida que pasaba el tiempo. Janet había estudiado alemán en la universidad y había pasado un año de intercambio en Berlín. Cuando conoció a Helga y oyó su acento, se le pasó por la cabeza mencionarlo, pero algo en la fría mirada de su suegra se lo impidió. Instintivamente, Janet pensó que era mejor guardarse esa carta para sí misma. Con el paso de los años, esa decisión no había hecho más que reforzarse. Su boda fue pequeña pero elegante, en una mansión histórica frente al mar. Helga había insistido en algunas tradiciones alemanas, y Janet había accedido con la esperanza de encontrar un terreno común con su suegra. Pero incluso aquel día se sintió como una extraña a los ojos de la familia de Nathan, sobre todo cuando vio las significativas miradas que Helga y su hermana intercambiaban mientras Janet pronunciaba sus votos. Después de la boda, se mudaron a la casa que ahora llamaban suya, y el primer año fue feliz. Nathan empezó a trabajar en el estudio de arquitectura de su padre, Hawthorne and Associates, y Janet se incorporó al Fort Myers College. Amueblaron la casa, hicieron planes y hablaron esperanzados del futuro. Las visitas a los padres de Nathan eran poco frecuentes, y aunque persistía la tensión entre Janet y Helga, era tolerable. Las cosas empezaron a cambiar hace unos 2 años, cuando el padre de Nathan sufrió un infarto. Se recuperó, pero decidió ceder la mayor parte de la gestión operativa de la empresa a su hijo. Con su nueva responsabilidad, Nathan empezó a pasar más tiempo con sus padres, quedándose a menudo en su casa después de las reuniones de trabajo. Helga, aprovechando la situación, aumentó su influencia. Los pequeños comentarios y consejos que daba a su hijo se convirtieron poco a poco en injerencias directas en sus vidas. Janet apartó el bolígrafo y se dio cuenta de que llevaba varios minutos mirando la misma frase de la redacción del alumno.
El reloj marcaba casi medianoche. Nathan seguía trabajando en su mesa y su silueta se perfilaba bajo la cálida luz de la lámpara. Se acercó y le puso la mano en el hombro. ¿Nos vamos a la cama? Es tarde, dijo en voz baja. Él la miró con una mezcla de cansancio y culpa. Siento lo de esta noche. Sé que no es fácil con mamá. Janet asintió, sin ganas de volver al doloroso tema. Mañana será un nuevo día. Nathan le cogió la mano y le besó la palma, un gesto que le recordó los tiempos en que las cosas entre ellos habían sido más sencillas. Más tarde, tumbada en la oscuridad junto a su marido, que ya dormía, Janet reflexionó sobre cómo habían llegado a este punto. Si Nathan pudiera ver hasta qué punto la influencia de su madre estaba destruyendo su relación. Si pudiera encontrar la manera de llegar a él sin provocar otra oleada de reacciones defensivas. Con estos pensamientos, Janet se sumió en un sueño intranquilo, sin saber que las cosas cambiarían pronto y no de la forma que ella esperaba. El sobre estaba sobre la mesa de la cocina cuando Janet regresó del trabajo. Era de papel grueso color crema, con relieves dorados y la pulcra letra de Helga. Janet la reconoció de inmediato, aunque las cartas de su suegra eran raras. Dejó el bolso a un lado y se quedó un momento mirando el sobre, dudando si tocarlo o quemarlo. «¿Natán?», gritó, pero la casa estaba en silencio. Al parecer, su marido aún no había vuelto de la oficina. Finalmente, Janet cogió la carta. Dentro había una invitación formal, impresa en el mismo papel grueso. Helga Hawthorne le invita a la celebración de sus 60 cumpleaños. Dentro de 15 días, en la casa de campo de los Hawthorne. Una nota manuscrita al pie. Espero que tú y Nathan podáis venir. Tengo muchas ganas de verte, cariño. Rara vez tenemos la oportunidad de conocernos de verdad. La última frase hizo que Janet se estremeciera. En boca de Helga, las palabras «conocernos de verdad» sonaban casi como una amenaza. Esa noche, cuando Nathan regresó, ella le mostró la invitación. La recorrió con la mirada y su rostro se iluminó. 60 años, madre mía. Va a ser una gran celebración. Miró a Janet esperanzado. Irás, ¿verdad? ¿Tengo elección? La sonrisa era tensa. Nathan se acercó y le pasó el brazo por los hombros. Sé que mamá y tú no sois las mejores amigas, pero es un gran día para ella, y para mí también. Janet asintió, apoyándose en su pecho. No quería estropear aquel momento de rara intimidad recordándole lo desagradable que era para ella estar en casa de los padres de él, ser criticada por Helga y su hermana Gretchen. «Claro que iré», dijo en voz baja. «Es un acontecimiento familiar». «Gracias». Nathan le besó la cabeza. «Te prometo que todo irá bien. Habrá muchos invitados, no solo familiares, incluso podrás divertirte». Había sinceridad en su voz y, por un momento, Janet se permitió creer que aquel aniversario podría transcurrir sin la tensión habitual. Quizá con otros invitados cerca, Helga sería menos propensa a sus sutiles retoques y manipulaciones. «Tendremos que preparar un regalo», dijo Janet. «Algo especial». «A mamá le gustan las joyas», sugirió Nathan. «Una pulsera o un broche». Janet negó con la cabeza. Probablemente ya tenía todo lo que podía desear en ese sentido. «Necesitamos algo más personal, algo que demuestre que hemos pensado en ella». Los días siguientes se convirtieron en una preparación mental para el próximo aniversario. Janet se sorprendía a menudo ensayando conversaciones con los familiares de Nathan, pensando respuestas a preguntas potencialmente incómodas sobre los niños o su carrera. La ansiedad crecía como una ola a punto de romperse. El sábado se dirigió al centro, con la esperanza de encontrar inspiración para un regalo. Deambulando entre las tiendas de First Street, Janet recordó las raras ocasiones en que Helga había mostrado algún atisbo de emoción real. Una vez, hacía un año, cuando Nathan y ella estaban de visita, su suegra sacó un viejo álbum de fotos,
Entre las instantáneas de su juventud en Múnich había una foto de una joven Helga con un libro en la mano. «Este era mi libro favorito», dijo entonces Helga con una ensoñación desacostumbrada. Leyendas bávaras. Todo el mundo en nuestro pueblo conocía las historias, formaban parte de nuestras vidas. Janet se quedó paralizada en medio de la calle, iluminada por una idea repentina. Un libro. Quizá pudiera encontrar esa misma edición o algo parecido. Sería un regalo con significado, que demostraría que estaba escuchando, que se preocupaba por la historia de la familia Nathan. 3 librerías después, Janet empezó a perder la esperanza. No había nada en las secciones de literatura extranjera que se pareciera a una colección de leyendas bávaras. Estaba a punto de abandonar la última tienda cuando se fijó en una pequeña puerta con un cartel que rezaba «Ediciones antiguas y raras». Detrás del anticuado mostrador había un hombre mayor con la barba bien recortada. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó, apartando la vista de un grueso libro de páginas amarillentas. «Busco un libro en alemán», empezó Janet. «Una colección de leyendas bávaras, preferiblemente una edición antigua». El hombre se ajustó las gafas y la miró pensativo. «Es una petición interesante. Tengo algunas ediciones en alemán, pero las leyendas bávaras...» Se levantó y se dirigió a la estantería más alejada. «Déjeme consultar el catálogo». Media hora más tarde, Janet salió de la tienda con un libro cuidadosamente envuelto. Leyendas de Baviera, historias de las montañas y los bosques, edición de 1906. El tendero lo había encontrado en su catálogo y se había puesto en contacto con un colega de Tampa que lo tenía en stock. El libro era caro, pero Janet pensó que merecía la pena. En las últimas páginas encontró varias poesías basadas en leyendas y una en particular le llamó la atención: Traición en las montañas. El poema trataba de un viajero que fue abandonado en las montañas por sus amigos durante una tormenta, pero sobrevivió y regresó para contarles la verdad. El último verso era especialmente conmovedor. La verdad es tan afilada como un cuchillo, pero solo ella libera de los grilletes de la mentira. Nathan quedó impresionado con su hallazgo. «Es perfecto», dijo pasando con cuidado las frágiles páginas. «Se emocionaría». Janet sintió una oleada de orgullo. Tal vez este regalo realmente ayudaría a derretir el hielo entre ellos. Tal vez Helga la viera por fin como un hombre digno de su hijo. Pero la euforia del afortunado hallazgo pronto dio paso a la ansiedad habitual. A medida que se acercaba el día del aniversario, Janet notaba cada vez más el distanciamiento de Nathan. Llegaba tarde a casa, preocupado por algún proyecto importante de la empresa. Los fines de semana solía ir a casa de sus padres, explicándoles que tenía que ayudarles a organizar la fiesta. Una de esas noches, sentada en una casa vacía, Janet decidió llamar a su amiga Verba. Se habían conocido durante sus estudios de máster y desde entonces habían mantenido el contacto, a pesar de que la vida las había dispersado por distintas ciudades. ¿Ha vuelto a casa de sus padres?, preguntó Verba tras el intercambio de saludos. «Sí», suspiró Janet haciendo girar el lápiz entre los dedos. «Dijo que estaba ayudando con los preparativos del aniversario de su madre». «¿Todos los fines de semana?». La voz de Verba sonó dubitativa. «Janet, ¿no te parece demasiado?». Janet cerró los ojos. Claro que lo creía. Sintió que un muro invisible crecía entre ellas. «Ahora están pasando muchas cosas», dijo. «Un aniversario, un nuevo gran proyecto en la firma, y tú no formas parte de ello», terminó Verba por ella. «Janet, sé que lo amas, pero no puedes ignorar lo obvio. Cada vez está más metido en la órbita de su familia y te está dejando fuera». Las palabras de su amiga eran dolorosamente acertadas. En los últimos meses, Janet había visto cómo Nathan tomaba cada vez más decisiones basándose en las opiniones de sus padres, sobre todo de su madre. Tanto si se trataba de elegir un destino de vacaciones como de renovar la casa,
Helga siempre encontraba la manera de intervenir y Nathan rara vez se resistía. Quizá después del aniversario sea más fácil, dijo Janet sin dar crédito a sus propias palabras. Tal vez, asintió Verba sin mucha convicción. Pero prepárate para que un día tengas que poner fin a este asunto. O elige a tu familia, a ti, o sigue siendo el niño de mamá, y entonces tendrás que decidir si estás preparada para vivir con eso. Después de su conversación con Verba, Janet permaneció sentada en la veranda durante largo rato, mirando al cielo oscuro. Las estrellas de Fort Myers brillaban como si alguien hubiera esparcido joyas por el terciopelo negro. En momentos así, sentía la soledad con especial intensidad. Hacía 5 años, cuando empezaron a salir, Nathan y ella podían sentarse en la playa durante horas, hablando de las estrellas, del futuro, de sus sueños. Ahora apenas tenían tiempo para hablar de eso. A la mañana siguiente, Janet decidió hablar con su marido. El desayuno del domingo era su pequeña tradición. Tortitas y zumo de naranja recién exprimido en el porche, con vistas a su pequeño pero cuidado jardín. Nathan, comenzó a decir mientras se sentaban a la mesa, quería preguntarte por el proyecto en el que estás trabajando. No me hablas mucho de él. Él levantó la vista de su plato y, por un momento, Janet pensó que le sorprendía la pregunta. Es un gran contrato con el ayuntamiento, respondió tras una pausa. Un nuevo centro comunitario. Mi padre me ha encargado que dirija el proyecto por completo, así que la presión es seria. Suena interesante, sonrió ella, intentando encontrar el camino de vuelta a su intimidad anterior. Me encantaría ver tus bocetos. Nathan asintió, pero de algún modo distraído. Sí, claro. Te los enseñaré cuando tenga algo más concreto, miró su reloj. Hoy tengo que ir a casa de mis padres. Mamá quiere discutir la disposición de los asientos. Janet sintió que una sonrisa se le congelaba en la cara. Podría ir contigo, sugirió, sabiendo de antemano cuál sería la respuesta. No tienes por qué hacerlo, negó Nathan con la cabeza. Sería rápido y tienes que prepararte para las clases de mañana. Janet permaneció en silencio. Sí, tenía que prepararse para las clases, pero no se trataba de eso. Sabía que su presencia no era necesaria, ni para Helga ni, al parecer, para el propio Nathan. Como quieras, dijo finalmente. Saluda. Cuando se marchó, Janet decidió dar un paseo por la playa. Era un día claro, con una ligera brisa del Golfo de México. Caminó descalza por la orilla, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Quizá estaba siendo dramática. Quizá Nathan está pasando por un momento difícil con el trabajo y los compromisos familiares, pero en el fondo sabía que era algo más serio. Poco a poco, día a día, Nathan estaba prefiriendo a su familia paterna a la suya, y lo peor de todo es que él no parecía darse cuenta. Cuando faltaban solo 3 días para el aniversario, Nathan le dio la noticia. Mamá quiere que vengamos un día antes. Quiere que le ayudemos con los últimos preparativos. Se sentaron a cenar y Janet sintió que su apetito desaparecía al instante. ¿Un día antes?, preguntó. Tengo clase el viernes, ¿sabes? Nathan parecía decepcionado. ¿No puedes cancelarlas o conseguir a alguien que te sustituya? Es solo un día. Nathan, tengo un examen en mi clase de segundo año. No puedo cogerlo y cancelarlo. Dejó el tenedor a un lado y Janet vio los familiares signos de irritación. Los labios comprimidos, la mandíbula tensa. Podrías hacer un esfuerzo por mí, dijo en voz baja pero con presión. No pido mucho. Janet sintió que una oleada de ira subía por su interior. ¿Crees que no me estoy esforzando?, le temblaba la voz. Acepté este aniversario, encontré un regalo especial, aunque sé muy bien que tu madre apenas me tolera. ¿Y ahora me pides que haga caso omiso de mis obligaciones profesionales porque ella quería que llegáramos pronto? Nathan la miró con una expresión entre sorprendida y resentida. Estás exagerando. Mamá no te trata mal. Simplemente sois personas diferentes, suspiró. Vale,
Iré solo. Tú me acompañarás el sábado, como estaba previsto. Janet asintió, sintiendo que la tensión entre ellos se hacía casi palpable. Terminaron de cenar en silencio y la velada transcurrió en el mismo clima de tensión. Nathan trabajaba en su escritorio y Janet leía en el dormitorio, pero no podía concentrarse en el texto. No dejaba de pensar en el próximo aniversario y en lo mucho que habían cambiado las cosas entre ellos. El viernes, después de acompañar a Nathan a casa de sus padres, Janet hizo los últimos preparativos. Envolvió el libro en un hermoso papel dorado y escribió una tarjeta de felicitación a Helga. Intentó ser sincera en el texto, pero sin pasarse de sentimental, algo que su suegra seguramente consideraría falso. Luego, sacó de su armario el vestido que había elegido para el acontecimiento, un elegante azul marino, lo bastante conservador como para no suscitar las críticas de la familia de Nathan. Helga había comentado en una ocasión otro vestido suyo como demasiado americano, y Janet no quiso dar demasiada razón de los comentarios. Por la noche, llamó a Nathan para saber cómo le había ido. «Estaba bien», respondió, pero su voz sonaba un poco tensa. «La casa estaba llena de parientes. La tía Gretchen preguntó por ti. ¿Qué le dijiste?» «Que tenías compromisos de trabajo, pero que vendrías mañana», dijo en voz baja. Mamá se enfadó un poco cuando se enteró de que no vendrías hoy. Janet se mordió el labio conteniendo una respuesta cortante. «Dile que estoy deseando que llegue mañana», dijo en su lugar. «De acuerdo», respondió Nathan. Se oyeron voces en el auricular. «Tengo que irme, me llaman para cenar. Nos vemos mañana. Te quiero». «Yo también te quiero», respondió Janet, pero él ya había colgado. Miró el teléfono y suspiró. Mañana tendría que pasar todo el día rodeada de gente que la criticaba o simplemente le era indiferente, y un marido que cada vez formaba más parte de su mundo, en lugar de compartirlo con Janet. Antes de irse a la cama, echó un vistazo más al libro empaquetado. Pasando el dedo por el gofrado dorado, Janet recordó de pronto un poema sobre la traición que había encontrado en el libro. La verdad es tan afilada como un cuchillo, pero solo ella libera de los grilletes de la mentira. Una extraña premonición se apoderó de ella, pero la apartó, atribuyéndola al nerviosismo previo a un día difícil. Mañana se vería cara a cara con su suegra y con toda la familia de Nathan. Y tal vez por fin se daría cuenta de por qué últimamente se sentía tan ajena a la vida de su marido. La mañana del sábado recibió a Janet con el sol brillando a través de las cortinas. Se despertó antes que su despertador, con una sensación de pesadez en el pecho. Hoy era el día del aniversario de Helga, un día que esperaba y temía a la vez. Janet salió de la cama y se acercó a la ventana. Fort Myers se estaba despertando, llenándose del ritmo pausado del sábado. Un ciclista paseaba por una calle cercana. Una pareja de ancianos paseaba a un perro pequeño. La vida seguía como siempre, y por un momento Janet envidió a esas personas que tenían un día libre más. Se duchó, se secó el pelo y se lo peinó con pulcritud. Nada llamativo, pero elegante. También se maquilló con discreción. Janet recordaba muy bien cómo Helga había hecho una vez un comentario sobre las mujeres que se esfuerzan demasiado por parecer más jóvenes, mirando directamente a su cuñada, por supuesto. El vestido azul oscuro le quedaba perfecto, realzaba su esbelta figura, pero seguía siendo lo bastante conservador para un acontecimiento familiar. Janet completó el conjunto con un collar de perlas, regalo de graduación de sus padres, y la pulsera de plata que Nathan le había regalado en su primer aniversario. En aquella época, Nathan todavía elegía los regalos por su cuenta, sin que su madre se lo pidiera. A las 9:30, Janet recogió todo lo que necesitaba, revisó una vez más el regalo envuelto y se puso al volante de su pequeño Honda. El trayecto hasta la casa de campo de los padres de Nathan duraba unos 40 minutos. La carretera bordeaba la costa y ofrecía vistas panorámicas del Golfo de México.
Cualquier otro día, Janet habría disfrutado del trayecto, pero ahora sus pensamientos estaban ocupados con el acontecimiento que se avecinaba. Puso en marcha un audiolibro, un detective que llevaba escuchando una semana, para distraerse de sus ansiosos pensamientos, pero ni siquiera la intrincada trama, con giros inesperados, lograba captar toda su atención. Su mente seguía reproduciendo escenarios imaginarios del día, uno peor que el otro. A lo lejos apareció la casa Hawthorne, una gran mansión de estilo colonial de 2 plantas rodeada de un cuidado jardín. Cuando Janet la había visto por primera vez 5 años atrás, había quedado impresionada. Ahora, las columnas blancas y los arbustos perfectamente recortados la ponían tensa. Varios coches estaban ya aparcados en la entrada mientras empezaban a llegar los invitados. Janet reconoció el Lexus plateado de la tía Gretchen, la hermana mayor de Helga, que había volado desde Alemania para el aniversario. Al aparcar junto a él, Janet respiró hondo, tratando de tranquilizarse. «Es solo un día», se dijo a sí misma. «Puedes superarlo». Nada más salir del coche, la puerta se abrió y Nathan apareció en el umbral. Llevaba un traje oscuro que Janet no había visto antes. «Se lo habrá comprado especialmente para el aniversario», pensó. «Ya estás aquí», exclamó Nathan, acercándose a ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Qué tal el camino?» «Bien», se dejó abrazar Janet, notando el olor de una colonia desconocida. «¿Cuántos invitados han llegado ya?» «Unas 20 personas», Nathan la cogió del brazo. «La mayoría son parientes alemanes y algunos viejos amigos de mamá. Vamos, se alegrará de verte». Janet asintió en silencio, dudando de la sinceridad de la última frase. Entraron en la casa, donde el murmullo de las voces se mezclaba con suave música clásica. El amplio salón estaba lleno de gente. A algunos Janet los reconocía de bodas o reuniones familiares poco frecuentes, a otros los veía por primera vez. Helga estaba en el centro del grupo de invitados, vestida con un elegante vestido gris plateado. A sus 60 años tenía un aspecto impresionante, alta, esbelta, con el pelo canoso perfectamente peinado y una postura que sería la envidia de una mujer con la mitad de su edad. Al ver a Janet, interrumpió la conversación y se dirigió hacia ellas. «Por fin ha llegado mi cuñada», dijo Helga, extendiendo los brazos para darle un abrazo formal. «Pensábamos que no llegarías a tiempo para la cena». «Feliz cumpleaños, Helga», sonrió Janet, sintiendo la tensión en las mejillas. «Estás preciosa». Su suegra la miró de arriba abajo. «Gracias a ti. Tú también pareces descansada», se volvió hacia Nathan. «Cariño, llévate a Janet con los demás invitados. Tengo que comprobar la cocina». Janet sintió una irritación familiar ante aquella sutil indiferencia, pero no dejó que se le notara. Hoy estaba decidida a no dejarse provocar y a mantener la calma. La hora siguiente transcurrió entre conversaciones superficiales con la familia y los amigos de Helga. Janet estaba agradecida por su habilidad para las conversaciones triviales. Años de trabajo académico le habían enseñado a mantener una conversación sobre casi cualquier tema. Aún así, se sentía como una intrusa. Muchos de los invitados hablaban en alemán, sobre todo cuando la conversación giraba en torno a recuerdos compartidos o historias familiares. Nathan se mantenía cerca, pero su atención se veía constantemente distraída por otros invitados o por las peticiones de su madre. Janet se dio cuenta de la facilidad y la naturalidad con la que hablaba con sus parientes alemanes, pasando de un idioma a otro sin esfuerzo. En esos momentos veía con especial claridad la parte de su vida que permanecía cerrada para ella. A mediodía todos se habían trasladado al jardín, donde se había instalado una gran carpa con mesas. Janet estaba sentada entre su marido y un señor mayor que le habían presentado como un amigo de la familia, un profesor jubilado. Al otro lado de Nathan se sentaban su prima Ulrika y su marido,
y frente a ellos, la tía Gretchen y sus 2 hijos con sus esposas. La comida era típicamente alemana, varios platos de carne, patatas, chucrut y, por supuesto, varios tipos de cerveza. Helga, que se sentaba en la cabecera de la mesa junto a su marido, se levantaba de vez en cuando para comprobar que todos tenían suficiente para comer y beber. La conversación en la mesa fluía con facilidad, pasando de un tema a otro. Janet hablaba de las recientes elecciones en Florida y de una nueva exposición en el Museo de Arte de Fort Myers. Pero cuando la conversación giraba en torno a historias familiares o recuerdos de Alemania, solo podía sonreír amablemente. Después de los platos principales, trajeron la tarta, una obra de arte de 3 pisos con 60 velas. Todos los invitados se levantaron para cantar el «Cumpleaños feliz», primero en inglés y luego en alemán. Janet cantó con ellos y vio cómo Helga aceptaba las felicitaciones con fingida modestia. Entonces comenzó la ceremonia de entrega de regalos. Los invitados se acercaron por turnos a la cumpleañera, le entregaron sus regalos y le dedicaron palabras cariñosas. Janet vio cómo Helga aceptaba joyas, bufandas caras, botellas de vinos raros y otros regalos con sincera alegría y gratitud. «Es nuestro turno», susurró Nathan cogiendo la mano de Janet. «Le dije a mamá que teníamos algo especial para ella». Se acercaron a Helga, que acababa de terminar de admirar un broche antiguo de Gretchen. «Mamá», empezó Nathan, «Janet y yo queremos darte algo que esperamos que te llegue al corazón». Miró a su mujer, y Janet le tendió a Helga un regalo pulcramente envuelto. «Feliz cumpleaños, Helga», dijo con una sonrisa. «Espero que esto te alegre». Su suegra aceptó el regalo con cierta cautela, como si esperara una trampa. Desplegó lentamente el papel y se quedó helada al ver el libro antiguo. «¿Qué es?», preguntó abriendo con cuidado la cubierta. «Leyendas de Baviera», explicó Janet. «Una vez dijiste que era tu libro favorito cuando eras joven. Pensamos que te recordaría a tu tierra natal». El rostro de Helga se suavizó por un momento y algo parecido a una emoción real brilló en sus ojos. Pasó los dedos por el relieve dorado de la cubierta. «Es muy considerado por tu parte», dijo en voz baja, y Janet habría jurado que en la voz de su suegra había un destello de auténtica sorpresa. «Gracias». El momento de inesperada calidez pasó rápidamente y Helga volvió a ser la de antes, reservada y un poco distante. Dejó el libro a un lado junto con los demás regalos y siguió aceptando las felicitaciones de los demás invitados. Una vez entregados todos los regalos, comenzó la parte más informal de la fiesta. Los invitados se dispersaron por el jardín, formando pequeños grupos. Los camareros sirvieron champán y postres. Janet perdió de vista a Nathan. Su padre le había llamado para presentarle a un socio. Cuando se quedó sola, decidió tener un rato de intimidad y se dirigió al extremo del jardín, donde había un pequeño cenador cubierto de uvas. Era uno de los pocos lugares de la casa Hawthorne donde Janet se sentía cómoda. Casi había llegado al cenador cuando oyó voces. Varias mujeres hablaban en alemán. Janet aminoró la marcha al reconocer la entonación característica de Helga. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero algo en el tono de su suegra la hizo detenerse. Escondida detrás de un gran arbusto de hortensias, escuchó. «Completamente inadecuada para él», dijo Helga. «Podría haberse casado con cualquiera, pero eligió a esta simple maestra sin contactos ni perspectivas. Pero parece una chica inteligente», respondió otra voz femenina que Janet identificó como la de Ulrika. «Inteligente, por supuesto», resopló Helga. «Demasiado lista para su propio bien, pero completamente inútil como esposa para un hombre como mi hijo, sin hijos en 4 años de matrimonio, sin apoyo para su carrera. Solo piensa en sus alumnos y sus libros». Janet sintió que la sangre se le subía a la cara. Sabía que su suegra no la aprobaba, pero oír esas palabras seguía doliéndole.
¿Qué vas a hacer?, preguntó una tercera voz que Janet no pudo reconocer. Tengo un plan, respondió Helga con una seguridad que hizo que a Janet le recorriera un escalofrío. Llevo meses trabajando en él. Nathan pasa cada vez más tiempo con su familia, cada vez más tiempo comprendiendo cuál es su verdadero lugar. Le he presentado a Brigitte. ¿Recuerdas a la hija de los Weber? Ya se han visto varias veces, aparentemente por trabajo. Janet se quedó helada y sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. ¿Brigitte Weber? El nombre le resultaba vagamente familiar. Creo que Nathan la había mencionado como nueva clienta del bufete. Pero está casado, objetó Ulrika. ¿De verdad crees que dejará a su mujer? Por supuesto, dijo Helga con una seguridad inquebrantable. Cuando se dé cuenta de lo mucho más adecuada que es para él una chica de nuestro círculo. Además, Brigitte ya está embarazada y va a volver definitivamente a Estados Unidos. Janet sintió que las náuseas le subían por la garganta. No podía ser. Nathan no podía... ¿Y si esa americana se entera?, preguntó la misma voz no identificada. No sabrá nada hasta que estemos preparados para decírselo, rió Helga. Ni siquiera sabe alemán. Podemos decir cualquier cosa en su presencia y solo sonreirá como una tonta. En ese momento, Janet oyó la risa familiar de Nathan y un segundo después apareció acercándose al grupo de mujeres. ¿De qué habláis en secreto?, preguntó en alemán, de pie junto a su madre. De tu mujer americana, respondió Helga sin ningún pudor, y sobre lo pronto que te librarás por fin de ese error. Nathan no parecía sorprendido ni indignado. Se limitó a negar con la cabeza con una leve sonrisa. Mamá, tú nunca cambias, dijo, pero no había ningún reproche en su voz, sino una especie de aceptación resignada. Porque siempre tengo razón, le puso Helga la mano en el hombro. Sabes que este matrimonio fue un error. Siempre lo has sabido, solo que has sido demasiado terco para admitirlo. Para horror de Janet, Nathan no se opuso. En lugar de eso, se encogió de hombros y contestó. Hoy no hablemos de eso. Es tu día, mamá. Gretchen dijo algo que provocó la risa general, incluida la de Nathan. Janet no pudo oír las palabras, pero ya estaba temblando por lo que se había enterado. No solo su marido no la defendía, sino que él mismo parecía pensar que su matrimonio era un error, y lo que era peor, podía haber iniciado ya una relación con otra mujer, con la aprobación tácita de su madre. Janet dio un paso atrás, tratando de moverse en silencio. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir cómo proceder. Su primer impulso fue marcharse de inmediato, pero se contuvo. No les daría esa satisfacción. En lugar de eso, Janet se dirigió a las mesas de bebidas y cogió una copa de champán, que bebió casi de un trago. El alcohol le quemó la garganta, pero la ayudó a calmarse un poco. Tomó la segunda copa y volvió lentamente hacia el grupo principal de invitados, intentando parecer despreocupada. Una tormenta de emociones bullía en su interior. Conmoción, dolor, ira, humillación. Pero no era momento para escenas. Tenía que mantener su dignidad hasta que se quedara a solas con Nathan. Unos minutos más tarde, vio a un grupo de mujeres con Helga y Nathan que volvían del otro extremo del jardín. Su marido, al verla, la saludó con la mano y se dirigió hacia ella. «Ahí estás», dijo con una sonrisa que a Janet le pareció falsa. «Mamá va a cortar la segunda tarta. ¿Vamos?» «Claro», respondió Janet, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Se acercaron a la mesa, donde Helga ya estaba de pie con un cuchillo en las manos, dispuesta a cortar la exquisita tarta de chocolate. Los invitados se reunieron alrededor y el camarero empezó a servir vino de postre en copas. «Antes de continuar con los festejos», anunció Helga, «me gustaría daros las gracias a todos de nuevo por compartir este día tan especial conmigo, especialmente a mi familia». Miró a Nathan con los ojos fijos en él. «Y, por supuesto, a nuestra nuera americana, que se ha tomado la molestia de acompañarnos».
añadió con una sonrisa en la que Janet vio claramente la burla. Los invitados rieron cortésmente y Janet sintió decenas de miradas. Helga levantó su copa. «Por la familia, por la familia». Los invitados se hicieron eco. Janet se llevó la copa a los labios, pero no bebió ni un sorbo. En su cabeza había madurado una decisión. Dejó la copa sobre la mesa y dio un paso adelante. «Helga», dijo sonriendo, «yo también quiero decir unas palabras». Una sombra de sorpresa recorrió el rostro de su suegra, pero asintió con una sonrisa cortés. «Por supuesto, querida». Janet miró a los presentes, muchos de los cuales la observaban con curiosidad. «Quiero dar las gracias a todos por la calurosa bienvenida», comenzó. «Y especialmente a Helga por permitirme formar parte de vuestra familia, aunque solo sea en apariencia». Un murmullo recorrió la multitud, y Janet notó que Helga se tensaba. «Me alegro de que te guste nuestro regalo», continuó Janet, señalando un libro que había entre los demás regalos. «Este libro es muy especial. Encontré en él un hermoso poema sobre la traición». Cogió el libro, lo abrió por la página marcada y continuó, pero ahora en perfecto alemán. «La verdad es tan afilada como un cuchillo, pero solo ella te libera de los grilletes de la mentira. Palabras asombrosamente acertadas, ¿verdad? Sobre todo cuando te enteras de que tu marido y su madre piensan que tu matrimonio es un error y están planeando cómo deshacerse de ti». Su voz seguía siendo tranquila, pero había acero en ella. Helga palideció y sus ojos se abrieron de golpe. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Un susurro de sorpresa recorrió la multitud de invitados. «¿Usted habla alemán?», dijo Helga por fin. «Con fluidez», respondió Janet, todavía en alemán. «8 años aprendiendo el idioma y 1 año viviendo en Berlín. Suficiente para entender cada palabra que has dicho de mí a lo largo de los años, y todo lo que has dicho hoy en el jardín». Se volvió hacia Nathan, que se había quedado helado de asombro, con una cara en la que poco a poco se iba dando cuenta de lo que había pasado. «Y darme cuenta de que mi marido no solo no me ha defendido, sino que se ha reído contigo de los planes para destruir nuestro matrimonio», dijo en voz baja, pero lo bastante alta como para que la oyeran los invitados más cercanos. «Janet», comenzó Nathan dando un paso hacia ella. «No es lo que piensas. No te atrevas a decirme lo que pienso», le cortó ella cambiando al inglés. «Lo he oído todo. Sobre Brigitte Weber, sobre el bebé, sobre cómo vas a liberarte del error». Nathan parecía haber recibido un puñetazo. Helga, recuperándose un poco del shock inicial, intentó tomar el control de la situación. «Es todo un malentendido», dijo, cambiando también al inglés. «Lo has entendido mal». «Lo he entendido perfectamente», replicó Janet, mirando directamente a los ojos de su suegra. «¿Y sabes qué? Estoy agradecida por haber visto por fin la verdad, por darme cuenta de lo podridos que estaban los cimientos de nuestro matrimonio». Se volvió hacia los demás invitados, muchos de los cuales parecían sorprendidos o avergonzados. «Disfrutad de las vacaciones», dijo con una sonrisa amarga. «Estoy segura de que encontraréis algo de lo que cotillear cuando me haya ido». Con estas palabras, Janet volvió a dejar el libro sobre la mesa, se dio la vuelta y se encaminó hacia la salida. Sus pasos eran firmes, su espalda recta. No miró atrás, aunque oyó que Nathan la llamaba por su nombre. Hasta que no entró en el coche, Janet no se permitió respirar. Le temblaron las manos al arrancar el motor. Por el retrovisor, vio a Nathan salir corriendo al porche, pero ella ya estaba entrando en la calzada. La conmoción de la traición, el dolor de darse cuenta de la mentira, la rabia y el extraño e inesperado alivio, todos estos sentimientos se mezclaron en su interior mientras se alejaba de la casa de los Hawthorne. Janet no sabía a dónde iba ni qué haría a continuación. Lo único que sabía era que su vida acababa de dividirse en un antes y un después, y que ya no había vuelta atrás.
Janet condujo el coche por la autopista de la costa, intentando concentrarse en la carretera. Aún le temblaban las manos y su mente daba vueltas a los retazos de frases en alemán que había oído en el jardín. Totalmente inútil como esposa. Brigitte ya está embarazada. Siempre supiste que este matrimonio era un error. Cada palabra era como una puñalada. No se había dado cuenta de que se había equivocado de camino y ahora conducía en dirección contraria a la casa, hacia la costa. Tal vez fuera lo mejor. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de la inevitable confrontación con Nathan. Janet aparcó el coche en el mirador desierto y se bajó. La brisa de la bahía le agitó el pelo y el aire salado la tranquilizó un poco. Se sentó en un banco y contempló el horizonte, donde se fundían los tonos azules del mar y el cielo. Parecía increíble que hacía solo 3 horas su vida aún tuviera algo de estabilidad. Ahora todo se desmoronaba. El timbre de su teléfono móvil la sacó de su aturdimiento. El nombre de Nathan apareció en la pantalla. Janet rechazó la llamada. Luego llegó el mensaje. «Por favor, vuelve. Tenemos que hablar. Las cosas no son lo que parecen». Sonrió amargamente. La clásica frase de un traidor. Las cosas no son lo que parecen. Pero en este caso, todo era exactamente lo que parecía. Había oído lo suficiente para no dejar lugar a dudas. El teléfono volvió a sonar y de nuevo Janet rechazó la llamada. Luego apagó el sonido y guardó el teléfono en el bolso. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Volver a casa y recoger sus cosas? ¿Ir a casa de Verba? ¿O coger un avión y volar a algún lugar sin maridos traidores ni suegras manipuladoras? Al final decidió que huir no era una opción. Por muy doloroso que fuera, necesitaba volver a casa y enfrentarse a Nathan cara a cara. Escuchar su versión de la historia, no porque pudiera cambiar nada, sino porque Janet necesitaba saber toda la verdad. Después de 4 años de matrimonio, se merecía al menos eso. El sol ya se acercaba al atardecer cuando Janet giró hacia su calle. El coche de Nathan estaba aparcado en la entrada y había regresado antes que ella. Janet respiró hondo, preparándose para la conversación que le esperaba, y apagó el motor. La casa estaba en silencio. Solo una lámpara de mesa iluminaba el salón, donde Nathan estaba sentado en un sillón, con la mirada fija en el vaso vacío que tenía en la mano. Al oír abrirse la puerta, levantó la cabeza. «Janet», dijo, levantándose. «Gracias a Dios. No sabía a dónde había ido. Llamé por teléfono». «Lo sé», interrumpió ella quedándose de pie en la entrada, sin querer ir más lejos. «Vi tus llamadas». Se miraron fijamente a través de la habitación y Janet se quedó sorprendida por lo extraño que se había vuelto de repente el hombre con el que había compartido su vida durante los últimos 4 años. «Puedo explicártelo», comenzó Nathan dando un paso hacia ella. «¿En serio?» Janet cruzó los brazos sobre el pecho. «Explícame cómo te reíste cuando tu madre dijo que nuestro matrimonio era un error. Explícame quién es Brigitte Weber y por qué tu madre cree que la dejaste embarazada». Nathan palideció. «No es...» Tartamudeó. Luego se pasó la mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido conmovedor a Janet, pero que ahora solo la irritaba. «Mira, a Brigitte no le pasa nada. Mamá está exagerando. Sí, nos hemos visto algunas veces por trabajo y sí, me gusta como persona, pero nada más que eso». «¿Y esperas que me crea eso? ¿Después de todo lo que he oído?» «Es verdad», exclamó Nathan. «Mamá es así, siempre es así. Ya sabes cómo es. Lo exagera todo, ve cosas que no existen». Janet lo miró fijamente, intentando ver la mentira en sus ojos. Parecía sincero, pero ¿no era eso lo que había parecido todos estos años? Sincero y cariñoso mientras a sus espaldas se reía de su matrimonio. «Digamos que no te acostaste con esa Brigitte», dijo finalmente. «Aunque, francamente, ya no sé qué creer, pero eso no explica cómo reaccionaste a las palabras de tu madre. No me defendiste,
No te opusiste cuando dijo que nuestro matrimonio era un error. Nathan bajó la mirada. Mamá siempre dice eso. Yo solo acostumbrado a ignorarlo. ¿Ignorarlo? Janet sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Cuando alguien insulta a tu mujer la llama inútil. Dice que quiere destruir tu matrimonio. ¿Y tú lo ignoras? Dio unos pasos hacia la habitación, pero se detuvo justo delante de Nathan. Sabías lo que sentía por mí todos estos años. Lo sabías todo y te callaste. Dejaste que te manipulara, que nos manipulara, y aún así fingiste apoyarme. Nathan levantó la vista, y en sus ojos Janet vio una mezcla de culpa y fastidio. ¿Qué se supone que debía hacer?, preguntó con repentina dureza. Es mi madre. Sí, tiene sus defectos, pero siempre quiso lo mejor para mí, y nunca te dijo todo eso a la cara. Porque pensaba que yo no entendía alemán, exclamó Janet. Pero entendías todo lo que decía. Cada vez que hacía esos vade comentarios suyos en las reuniones familiares, tú lo entendías todo. Sacudió la cabeza, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Y sabes qué es lo peor? No es que tu madre nunca me aceptara. Es que fingiste ponerte de mi lado cuando en realidad siempre estuviste de su lado. Nathan guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Se hundió en la silla y cogió la botella de whisky que había sobre la mesa. Nunca quise hacerte daño, dijo finalmente, sirviéndose otro trago. Es que es complicado. Mamá y tú sois muy diferentes, y yo estoy en medio. No, Nathan, dijo Janet negando con la cabeza. No estás en medio. Nunca has estado en medio. Siempre has estado de su parte, solo que no querías que lo supiera. Se acercó a la ventana y miró el jardín que se oscurecía. Su jardín, el que habían planeado y diseñado juntos. Ahora aquellos recuerdos parecían falsos, como tantas otras cosas de su matrimonio. ¿Por qué no me dijiste que hablabas alemán?, preguntó Nathan tras una larga pausa. Había acusación en su voz, como si el secreto de ella fuera comparable a su traición. Janet se dio la vuelta, sin dar crédito a lo que oía. ¿Ah, sí? ¿Es eso lo que te importa ahora?, rió con amargura. Es que al principio no salía en la conversación, y luego, cuando conocí a tu madre y vi cómo me miraba, decidí que era mejor guardarme esa información para mí. Y tenía razón, ¿no? Si ella hubiera sabido que yo entendía alemán, nunca habría sabido lo que vosotros dos pensabais en realidad. Nathan se bebió el whisky de un trago. No generalices. No creo que nuestro matrimonio sea un error. ¿No? Janet cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces, ¿por qué no protestaste cuando tu madre dijo eso? ¿Por qué te reíste con los demás? Él guardó silencio, y ese silencio fue respuesta suficiente. Siempre he tenido la sensación de que algo iba mal, continuó Janet en voz baja. Sobre todo en el último año. Cada vez estabas más distante, pasabas más tiempo con tus padres y menos conmigo. Lo atribuí al trabajo, al estrés. Pensé que era algo pasajero. Hizo una pausa, reflexionando. Pero ahora veo que formaba parte del plan de tu madre, y tú estabas más que feliz de formar parte de él. Eso no es verdad, exclamó Nathan, levantándose de la silla. Sí, pasé más tiempo con mis padres porque mi padre me dio más responsabilidades en la empresa, pero no pensaba dejaros ni engañaros. Todo eso eran ideas de mi madre, que no contradijo, dijo Janet. Y las que te hacían reír. Nathan se pasó la mano por la cara y Janet vio que tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por el whisky o por las lágrimas. No sé qué decir, dijo al fin. Sí, debería haberte protegido más. Debería haber puesto a mamá en su sitio, pero es más difícil de lo que parece. Ella siempre supo cómo presionarme. Y sí, a veces cedí, la dejé influir en las decisiones que teníamos que tomar juntos. ¿Cómo cuáles?, preguntó Janet, aunque ya lo había adivinado. Nathan se sirvió otro trago de whisky, evitando mirarla. Nuestra casa, dijo en voz baja.
Ella insistió en que compráramos esta, aunque a ti te gustaba la más pequeña, más cerca de la universidad. Janet asintió. Recordó lo repentinamente que Nathan había cambiado de opinión sobre la casa, que ambos consideraban demasiado grande y cara para una pareja joven. ¿Y qué más? El viaje a Europa del año pasado, continuó mirando su vaso. Sabía que querías ir a España, pero mamá insistió en Alemania y Austria para enseñarme las raíces. Y ya, acepté sin consultarte. Janet recordó lo sorprendida que se había quedado cuando Nathan ya había comprado los billetes para Múnich, a pesar de que habían hablado de un viaje por el norte de España. Y las vacaciones de Navidad, añadió para sus adentros. Siempre las pasamos con tu familia, aunque mis padres ya nos han invitado 3 años seguidos. Nathan asintió sin levantar la vista. Y muchas otras cosas, dijo en voz baja. Sé que fui débil. Me resultaba más fácil aceptar que discutir, contigo y con ella. Janet se acercó a la mesa donde solían cenar juntos. Ahora incluso esos momentos parecían envenenados por las mentiras. ¿Y Brigitte? Preguntó, odiando cómo le temblaba la voz. ¿Juras que no ha pasado nada entre vosotros? Nathan la miró, y Janet vio culpabilidad en sus ojos. Su corazón se desplomó. Nosotros, balbuceó. Nos besamos, una vez. Después de una fiesta de empresa, hace 3 semanas. Los dos estábamos borrachos y no significó nada. Me arrepentí inmediatamente. Janet cerró los ojos, sintiendo cómo le arrancaban los últimos hilos de confianza. ¿Y el embarazo? Preguntó, apenas oyendo su voz. No lo sé, exclamó Nathan. Te juro que no tengo ni idea de dónde ha sacado mamá esa información. Si Brigitta está embarazada, no es por mí. Nosotros no fuimos tan lejos. Se levantó y dio un paso hacia ella, pero Janet retrocedió. No te acerques más, dijo con firmeza. No sé si creerte o no. Ya no sé quién eres. Nathan se detuvo, con los hombros caídos. Sigo siendo el mismo, dijo en voz baja. He cometido errores, sí, pero no soy el monstruo que tú ves ahora. El problema es, replicó Janet, sintiendo que por fin se le saltaban las lágrimas, que no sé quién has sido todos estos años. ¿El hombre que amé? ¿O un niño de mamá que solo hacía el papel de marido cariñoso mientras tú planeabas a mis espaldas cómo librarte de mí? Nunca he planeado deshacerme de ti, exclamó Nathan. Mira, vamos a... Cálmate. Todo esto es un gran malentendido. Mamá nunca te aceptó. Esa es la verdad. Y sí, fui demasiado débil para enfrentarme a ella como es debido, pero eso no significa que no te quiera o que nuestro matrimonio no signifique nada para mí. Janet lo miró fijamente, intentando ver la verdad en sus ojos. Deseaba tanto creerle. Quería creer que los últimos 4 años no habían sido una mentira, pero los hechos decían lo contrario. Entonces, ¿por qué le dejaste decir todas esas cosas? Preguntó. ¿Por qué te reíste con ella? ¿Por qué no dijiste ni una palabra en mi defensa? Nathan se hundió en su silla y, de repente, Janet no vio ante ella a un hombre, sino a un niño, confuso, débil, incapaz de enfrentarse a su madre. No lo sé, confesó. Supongo que era más fácil para mí fingir que era solo una broma que admitir lo serio que era. Sabía que se armaría un escándalo enorme si me enfrentaba a ella. Le haría la vida insoportable no solo a usted, sino también a mí. Y por eso elegiste hacerme la vida insoportable, dijo Janet. Preferiste traicionarme a disgustarla. Yo no te he traicionado, exclamó, pero no había confianza en su voz. Janet negó con la cabeza. La traición no es solo traición, Nathan. También es guardar silencio cuando deberías defender. Es mentir y fingir. Es dejar que tu madre te manipule a ti y a nuestro matrimonio mientras finges que todo va bien. Miró el reloj. Casi medianoche. El cansancio y el agotamiento emocional la invadieron. No puedo hablar más esta noche,
dijo. Necesito pensar. Nathan asintió con la cabeza y la miró esperanzado. Lo comprendo, pero podemos superarlo, ¿verdad? Ahora que todo ha salido a la superficie, podemos empezar de nuevo. Janet le miró sorprendida. ¿De verdad creía que, después de todo lo que había pasado, iban a empezar de nuevo? No estoy segura de que eso sea posible, respondió ella con sinceridad. No sé si volveré a confiar en ti. Se dirigió a las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón. Dormiré en la habitación de invitados, dijo sin darse la vuelta. Y mañana decidiré qué hacer. Nathan no respondió, y Janet subió las escaleras, sintiendo cada paso difícil. En la habitación de invitados, se puso mecánicamente el pijama que guardaba en la cómoda y se tumbó en la cama, mirando el techo. Todo lo que había sucedido durante el día pasó por su mente como una mala película. El aniversario, la conversación escuchada, la confesión de Nathan. Cada pensamiento le dolía, pero lo que más le dolía era darse cuenta de que el hombre en el que confiaba incondicionalmente había estado viviendo una doble vida todo este tiempo. Le había sonreído y hablado de amor mientras dejaba que su madre planeara la destrucción de su matrimonio. Fingía apoyarla cuando en realidad siempre se ponía del lado de Helga. Decía que su hogar era su fortaleza, mientras que incluso la elección del hogar era dictada por su madre. Y lo peor de todo, estaba besando a otra mujer. Tal vez no era solo besarse. Tal vez Helga no estaba mintiendo acerca de estar embarazada. Tal vez Nathan estaba mintiendo ahora también, tratando de salvar lo que quedaba de su matrimonio. Janet no se dio cuenta de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Lloraba no solo por la traición, sino por los años perdidos, por un amor que quizás siempre fue unilateral, por los planes y los sueños que ahora se habían convertido en polvo. Se oían ruidos en el piso de abajo. Nathan no parecía dormirse. Le oía pasearse por el salón, el tintineo de un vaso contra otro, probablemente sirviéndose otro whisky. Antes se habría preocupado, habría bajado a ver si estaba bien. Ahora le daba igual. Janet se puso de lado y se abrazó a la almohada. Mañana tendría que tomar una decisión. ¿Debería quedarse y tratar de reconstruir lo que había sido destruido? ¿O aceptar que algunas cosas no tenían arreglo y seguir adelante sola? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Pero una cosa que Janet sabía con certeza era que su vida con Nathan, tal y como la conocía, había terminado hoy en el jardín de su madre cuando se enteró de la verdad. Y decidiera lo que decidiera mañana, ya no habría vuelta atrás. El domingo por la mañana, Janet estaba en el dormitorio de invitados con los ojos hinchados de lágrimas. Se había despertado antes de lo habitual, cuando los primeros rayos de sol empezaban a filtrarse a través de las persianas. Permaneció inmóvil durante unos minutos, tratando de ordenar sus pensamientos. Los acontecimientos de ayer se sucedían. El aniversario de Helga, la conversación escuchada, la sorprendente confesión de Nathan. Todo parecía una pesadilla de la que era imposible despertar. Janet se levantó en silencio y se asomó a la ventana. La calle estaba desierta a esas horas. Solo el vecino de enfrente paseaba a su viejo labrador. Una mañana de domingo cualquiera, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Decidió no retrasar lo inevitable. Tras una ducha rápida y vestirse, Janet sacó del armario una pequeña bolsa de viaje y empezó a reunir lo necesario. Varios conjuntos de ropa, artículos de aseo, un ordenador portátil y cargadores. Pasaporte, tarjetas de crédito, algunos documentos importantes. Actuó metódicamente, casi de forma automática, sin dejarse llevar por sus emociones. Al bajar las escaleras, Janet vio a Nathan durmiendo en el sofá del salón. A su lado había una botella de whisky casi vacía. No se había afeitado, tenía el pelo revuelto, la ropa arrugada. Parecía que el mundo se le hubiera venido abajo. Pues sí, pensó Janet con amarga ironía. Fue a la cocina, puso la tetera y sacó el teléfono.
tenía que llamar a Verba. Su amistad había comenzado en la universidad y había resistido el paso del tiempo y la distancia. Cuando Janet se trasladó a Florida, Verba era la única persona cercana en unos cientos de kilómetros a la redonda, ya que vivía en San Petersburgo, a unas 2 horas de Fort Myers. Verba contestó tras la segunda señal, a pesar de lo temprano de la hora. «Janet, ¿qué ocurre?» Siempre sabía cuando algo iba mal. Janet respiró hondo e intentó hablar en voz baja para no despertar a Nathan. «Necesito un sitio donde quedarme un tiempo. ¿Puedo ir a tu casa?» La pausa fue breve. «Por supuesto. ¿Qué te ocurre? ¿Tiene algo que ver con el aniversario?» «Sí». Janet sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Te lo contaré cuando llegue. Es difícil de explicar por teléfono». «Lo comprendo». La voz de Verba estaba llena de simpatía. «¿Te vas ya?» «En cuanto haya hecho las maletas, estaré en tu casa hacia el mediodía. Te espero. Cuídate». Janet se sirvió una taza de té, pero apenas había bebido un sorbo, oyó movimiento en el salón. Un momento después, Nathan apareció en la puerta, arrugado y demacrado. «¿Ya te vas?», preguntó, fijándose en la bolsa que tenía a sus pies. Janet asintió. «Sí, necesito espacio para pensar. Me voy unos días a casa de Verba». Nathan se pasó la mano por la cara, intentando quitarse los restos de sueño. «Tenemos que hablar, Janet. Los dos estábamos emocionados ayer, pero ahora podemos hablar con calma». «No estoy preparada para esa conversación», dijo ella, sorprendida por la calma de su voz. «No estoy segura de estarlo nunca». Dio un paso hacia ella, pero Janet levantó la mano y lo detuvo. «Por favor, deja que me vaya». «¿Pero volverás?». Había pánico en su voz. «Dime que esto no es el fin». Janet miró al hombre que una vez había considerado el amor de su vida. Ahora se enfrentaba a un casi desconocido. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Lo único que sé es que no puedo quedarme aquí». Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Nathan la siguió. «Lo siento», dijo, «por todo, por no protegerte de mamá, por dejar que se entrometiera en nuestras vidas, por Brigitta. Te lo compensaré, te lo juro». Janet se detuvo en la puerta, pero no se volvió. «Hay cosas que no tienen arreglo, Nathan. La confianza es una de ellas. Una vez rota, nunca volverá a ser la misma». Abrió la puerta y salió sin mirar atrás, a pesar de que sentía los ojos de Nathan clavados en su espalda. Mientras cargaba su bolso en el coche, notó que le temblaban las manos, no de dolor, sino de una extraña sensación de liberación. Era como si las pesadas cadenas de las que ni siquiera se había dado cuenta se hubieran soltado por fin. La carretera de San Petersburgo bordeaba la costa y ofrecía pintorescas vistas del Golfo de México. En otro momento Janet habría disfrutado del trayecto, pero ahora sus pensamientos estaban preocupados por lo ocurrido. Encendió la radio con la esperanza de distraerse, pero ni la música ni las noticias pudieron ahogar el diálogo interno. Verba la esperaba en el porche de su acogedor bungalow en el tranquilo barrio de San Petersburgo. Cuando vio llegar el coche, corrió hacia él. Verba Daugherty era todo lo contrario de Janet. Alta, pelirroja y con algunas pecas en la cara. Pero su amistad, que había comenzado cuando eran estudiantes, había resistido el paso del tiempo gracias a esas diferencias. «Dios mío, estás horrible», dijo Verba, abrazando a su amiga. «¿Qué ha hecho ese imbécil?». Janet sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el camino finalmente estallaban. «Todo se ha derrumbado, Verba. Todo». Su amiga la abrazó más fuerte y luego cogió la bolsa del maletero. «Vamos dentro. He preparado tu té favorito y tengo magdalenas de arándanos de esa pastelería que adoras. Y luego me lo cuentas todo». En la acogedora cocina de Verba, rodeada de olores y sonidos familiares, Janet se fue calmando poco a poco. Le contó todo a su amiga, desde el aniversario de Helga hasta la conversación que había oído por casualidad.
desde la confesión de Nathan hasta su decisión de marcharse. «Dios mío», exhaló Verba cuando Janet hubo terminado. «Siempre supe que su madre era una zorra manipuladora, pero esto está fuera de lugar». «No se trata tanto de ella», dijo Janet, calentándose las manos en su taza de té. «Es que Nathan ha estado de su lado todo este tiempo, fingiendo que me apoyaba, cuando en realidad siempre la había elegido a ella». Verba negó con la cabeza. «Un caso clásico de niño de mamá. Nunca cortó el cordón umbilical». Janet suspiró. Quizá debería haber visto las señales antes. Los pequeños compromisos que siempre habían favorecido a Helga. La forma en que Nathan evitaba la confrontación directa con su madre, incluso en los casos más obvios. «No entiendo cómo ha podido permitir que ella planeara destruir nuestro matrimonio», dijo Janet. «¿Y esta Brigitte realmente podría estar embarazada de él? Si es verdad, es mejor que lo sepas ahora que después», replicó Verba con firmeza. «Pero, sinceramente, no descarto que esta historia del embarazo sea otra manipulación de Helga». Janet asintió. Estaba en el espíritu de su suegra crear una situación de la nada para salirse con la suya. «En cualquier caso», continuó Verba, «puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. La habitación de invitados es toda tuya». «Gracias», sonrió débilmente Janet. «No sé qué habría hecho sin ti». «Lo que hacen todas las mujeres fuertes después de una traición, levantarse, sacudirse y seguir adelante», dijo Verba con un guiño. «Pero siempre es más fácil con un compañero a tu lado». Aquella noche pidieron pizza y abrieron una botella de vino, hablando de todo menos de Nathan. Janet agradeció la distracción. Durante unas horas casi olvidó el dolor de la traición, inmersa en recuerdos despreocupados de sus años universitarios y noticias de la vida de amigos comunes. Los 3 días siguientes transcurrieron a un ritmo similar. Janet envió un correo electrónico a la universidad, tomándose un breve permiso por motivos familiares. Los días transcurrieron ayudando a Verba en su pequeña floristería o paseando por el paseo marítimo de San Petersburgo. Las tardes se dedicaban a hablar y a pensar qué hacer a continuación. Nathan llamaba a diario, pero Janet no contestaba. Le dejaba mensajes, primero suplicantes, luego más moderados, pero siempre con el mismo estribillo: «Podemos arreglarlo». Janet dudaba. Al 4.º día, estaba sentada en el porche de la casa de Verba, revisando los mensajes de su teléfono, cuando recibió una nueva notificación. No era de Nathan, sino de su padre, Gunther Hawthorne. Janet enarcó las cejas, sorprendida. Su suegro nunca le había enviado un mensaje directamente. «Janet, me gustaría hablar contigo sobre lo que ha ocurrido. No estoy excusando las acciones de Helga ni la debilidad de Nathan. Si estás de acuerdo, podría ir a San Petersburgo mañana por la tarde». Releyó el mensaje varias veces. Gunther siempre había sido un enigma para ella, un hombre reservado y taciturno que parecía preferir mantenerse a la sombra de su autoritaria esposa. Janet nunca sabía si aprobaba las acciones de Helga o si simplemente las había aceptado a lo largo de los años de matrimonio. Tras dudarlo un poco, respondió que sí. Tal vez hablar con Gunther le daría una nueva perspectiva, la ayudaría a comprender mejor la dinámica de la familia Hawthorne. La reunión se fijó para el día siguiente en un pequeño café del paseo marítimo. Janet llegó un poco antes y eligió una mesa en el porche abierto con vistas a la bahía. Gunther apareció en el momento justo. Un hombre alto, de barba canosa y ojos atentos que le recordaban mucho a los de Nathan. «Gracias por venir», dijo, estrechándole la mano. Pidieron café y durante un rato permanecieron sentados en un silencio incómodo, mirando los yates que pasaban. «Sé lo que pasó en el aniversario», comenzó por fin Gunther. «No solo por Nathan o Helga, sino también por otros invitados. Quiero que sepas que no apoyo el modo en que te trataron». Janet le miró atentamente. «¿Conocías el plan de Helga, que intentaba destruir nuestro matrimonio?».
Gunther suspiró pesadamente. Sabía que ella desaprobaba vuestra unión, pero la magnitud de su intromisión me sorprendió tanto como a ti. Hizo una pausa. Helga puede ser muy obstinada cuando se trata de lo que ella ve como el bien de la familia. Destruir el feliz matrimonio de su hijo es bueno para la familia. Janet no pudo ocultar la amargura en su voz. Para ella, sí, respondió Gunther sin rodeos. Helga creció en una familia bávara muy tradicional. Para ella, el matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino también la unificación de las familias, la continuación de la tradición, la conservación del patrimonio. Cuando Nathan eligió a una estadounidense sin raíces alemanas, sin las conexiones que ella consideraba importantes, decidió que yo no era lo bastante buena, terminó Janet. A sus ojos, sí, asintió Gunther. No comparto su opinión, pero entiendo su origen. Janet dio un sorbo a su café, tratando de digerir lo que había oído. Siempre había sospechado algo así, pero oír esta confirmación de labios del padre de Nathan era extraño. ¿Qué pasa con Nathan?, se preguntó. ¿Cómo ha podido dejarse manipular por ella, por nosotros, todos estos años? Gunther guardó silencio un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Mi hijo siempre quiso complacer a su madre. Desde que era un niño, Helga podía ser exigente. Su aprobación nunca era fácil. Había que ganársela. Nathan había crecido buscando constantemente esa aprobación. Janet recordaba lo nervioso que Nathan se ponía siempre antes de las visitas a sus padres, con qué cuidado las preparaba como si fueran un examen. Eso no le excusa, continuó Gunther. Un hombre adulto debería ser capaz de enfrentarse incluso a su propia madre cuando se trata de su familia, de su mujer. En esto Nathan mostró debilidad, y se lo dije. ¿Hablaste con él? Janet se sorprendió. Sí, asintió Gunther. Después del aniversario, le dije que había actuado indignamente dejando que su madre interfiriera en vuestro matrimonio y no protegiéndoos. ¿Y qué dijo? Janet se inclinó hacia adelante, repentinamente interesada. Estuvo de acuerdo, respondió Gunther. Se da cuenta de que cometió un error, pero me temo que se ha dado cuenta demasiado tarde. Janet se reclinó en su silla, sintiéndose extrañamente aliviada de que al menos alguien de la familia Hawthorne pudiera ver la situación con claridad. Hay algo más, continuó Gunther tras una pausa. No quería decírtelo, pero creo que tienes derecho a saberlo. Helga era consciente de tus dificultades para concebir un hijo. Janet sintió que el color se le subía a la cara. Los problemas de embarazo de Nathan y ella eran un tema muy personal del que solo hablaban entre ellos y con sus médicos. ¿Cómo?, preguntó, adivinando ya la respuesta. Nathan se lo contó, confirmó Gunther. Hace más o menos un año, ella lo usó como otro argumento contra tu matrimonio. Dijo que no podías darle hijos para continuar la familia. Janet cerró los ojos y sintió que una nueva oleada de dolor y traición la invadía. Sus intentos de concebir un hijo, todas las pruebas y procedimientos médicos, todas las lágrimas y la frustración, todo ello había sido puesto a prueba por Helga, utilizado en su contra. No lo he sabido hasta hace poco, dijo Gunther al ver su reacción. Créeme, si lo hubiera sabido, no habría permitido que Helga utilizara esa información. Janet asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. Cada nuevo dato no hacía sino empeorar la imagen de la traición. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó por fin. ¿Qué es lo que quieres? Gunther la miró con auténtico pesar. Justicia. Mereces saber toda la verdad para poder tomar una decisión informada sobre tu futuro. Hizo una pausa. Y quizá este sea mi intento de disculparme por no haber intervenido antes, por dejar que Helga llegara tan lejos. Janet estudió su rostro, tratando de encontrar segundas intenciones, pero solo vio sinceridad y cansancio.
Si decides darle una segunda oportunidad a Nathan, seré el primero en apoyarte en esa decisión, continuó Gunther. Pero si no, lo entenderé. Y quiero que sepas que no todos en la familia Hawthorne comparten la opinión de Helga. Tras la reunión con Gunther, Janet caminó largo rato por el paseo marítimo, tratando de dar sentido a lo que había oído. Sus revelaciones no hicieron sino reforzar sus dudas sobre la posibilidad de salvar el matrimonio. No se trataba solo de Helga y sus manipulaciones. El problema era más profundo, una falta fundamental de respeto y confianza entre ella y Nathan, un marido que habla de los detalles más íntimos de su vida con su madre, que permite que ella use esa información contra su esposa, que elige complacer a su madre en lugar de proteger a la mujer a la que juró amor y fidelidad eternos. De vuelta en casa de Verba, Janet descubre que Nathan le ha enviado un enorme ramo de rosas con una nota en la que le ruega que se reúnan. Tenemos que hablar, te lo explicaré todo. Dame la oportunidad de enmendar los errores. Verba, notando su mirada dirigida a las flores, resopló. Un movimiento clásico. Primero traicionada, luego obsequiada con flores pensando que eso lo arreglaría todo. Janet cogió la nota y volvió a leerla. Hoy me he reunido con su padre, dijo. Me ha dicho que Nathan había hablado de nuestros problemas de embarazo con Helga. Verba soltó un grito ahogado. Eso es... No tengo palabras. ¿Cómo ha podido? Janet negó con la cabeza. Yo misma estoy tratando de entenderlo, y cuanto más lo pienso, más claro veo que nuestro matrimonio siempre estuvo sobre la arena. Amaba al hombre que había creado en mi imaginación, fuerte, independiente, fiel, y el Nathan real. Siempre fue solo una sombra de su madre. Se acercó a la ventana, mirando la puesta de sol sobre la bahía. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ni siquiera siento rabia, solo frustración y cansancio, y un extraño alivio, como si por fin me hubiera desprendido de un gran peso que llevaba encima sin darme cuenta. Verba se acercó y le puso la mano en el hombro. Eso es porque por fin estás viendo la verdad, y ese es el primer paso hacia la curación. Janet asintió. Sí, estaba viendo la verdad. Y la verdad era que su matrimonio con Nathan había estado condenado desde el principio, no por falta de amor, sino por su incapacidad para ser un verdadero compañero, un participante igualitario en la relación. Creo que tengo que enfrentarme a él, dijo finalmente. No para reconciliarme, sino para dejar las cosas claras, para decir todo lo que hay que decir. ¿Estás segura? Verba parecía preocupado. Sí, asintió Janet. Si no, esto quedará entre nosotros para siempre. Quiero poder seguir adelante sin remordimientos ni palabras no dichas. Aquella noche escribió a Nathan un breve mensaje en el que acordaba verse dentro de 2 días. No en su casa, sería demasiado doloroso, sino en territorio neutral, en un pequeño café a las afueras de Fort Myers. Mientras se dormía en la habitación de invitados de Verba, Janet sintió algo de claridad por primera vez en mucho tiempo. No sabía exactamente lo que le diría a Nathan cuando se encontraran, pero sabía que, fueran cuales fueran sus disculpas o explicaciones, no conseguirían recomponer lo que se había hecho añicos. El problema no eran solo las acciones de Helga, ni siquiera la debilidad de Nathan. El problema estaba en el núcleo mismo de su relación, una desigualdad fundamental que ella había pasado por alto durante demasiado tiempo. En un matrimonio en el que uno sacrifica constantemente sus propios intereses y el otro lo da por sentado, no hay lugar para el verdadero amor ni para el respeto. Y Janet estaba por fin dispuesta a admitirlo, aunque admitirlo significara el fin de todo en lo que había creído durante los últimos 4 años. El Blue Wave Café, a las afueras de Fort Myers, estaba casi vacío a esas horas. Janet eligió una mesa en un rincón con vistas al océano. Había llegado 15 minutos antes para reflexionar antes de reunirse con Nathan. En los 2 días transcurridos desde su conversación con Gunther,
Había pensado mucho en su matrimonio, en qué había ido mal y cuándo exactamente, en los momentos en que se había dado cuenta de las manipulaciones de Helga, pero que había preferido callar en aras de la paz familiar, de cómo fue cediendo cada vez más espacio, cada vez más deseos y sueños, sin darse cuenta de que con cada concesión perdía una parte de sí misma. La camarera trajo una taza de té verde y Janet se lo agradeció con una débil sonrisa. Su mirada se desvió periódicamente hacia la puerta principal, esperando a que apareciera Nathan. ¿Qué aspecto tendría? ¿Qué diría? ¿Sería capaz de mantener su determinación mirándole a los ojos? A la hora prevista, la puerta del café se abrió y Nathan entró. Estaba demacrado, con ojeras, como si no hubiera dormido en varias noches seguidas. Al ver a Janet, se quedó inmóvil un instante y se dirigió con decisión hacia su mesa. «Gracias por quedar conmigo», dijo sentándose frente a ella. Janet asintió en silencio, viéndole tamborilear nervioso sobre la mesa. Antes le parecía un gesto simpático, pero ahora solo la irritaba. «¿Qué tal estás?», preguntó Nathan tras una pausa. «Mejor de lo que cabría esperar», respondió Janet con sinceridad. «¿Y tú?», sonrió con amargura. «No mucho, no duermo mucho, todo el tiempo pensando en lo que pasó, en lo que hice mal, en lo que podemos arreglar». Janet tomó un sorbo de té, dándose tiempo para pensar. Había ensayado esta conversación antes de la reunión, pero ahora todas las frases preparadas le parecían vacías e irrelevantes. «Conocí a tu padre», dijo al fin. «Me ha contado algo interesante». Nathan se tensó. «¿Qué tipo de cosas?». «Por ejemplo, que Helga y tú hablasteis de nuestros problemas de concepción». Janet le miró directamente a los ojos. «La parte más privada e íntima de nuestras vidas pusiste a tu madre a prueba». Nathan palideció. Ocurrió cuando estaba desesperado. Empezó a justificarse. Después de otro mal chequeo, no sabía a quién recurrir. Papá estaba de viaje de negocios, tú estabas en una conferencia. ¿Y decidiste acudir a tu madre? ¿A la mujer que nunca aprobó nuestro matrimonio? Janet negó con la cabeza. Aunque fuera un momento de debilidad, debiste darte cuenta de que ella utilizaría esa información contra mí. No había pensado en ello, admitió Nathan. Simplemente necesitaba apoyo. ¿Y yo? Janet le miró con dolor. Yo también necesitaba apoyo. Era duro para los dos, pero no corría a compartir nuestros problemas con todo el mundo que conocía. Nathan bajó los ojos. Me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal, y te juro que nunca volveré a hacerlo. No, le interrumpió Janet. No habrá nunca más. Esto es el colmo, Nathan. Podría perdonarte muchas cosas, tu debilidad ante tu madre, tu falta de voluntad para enfrentarte a ella, tal vez incluso ese beso con Brigitte, pero esto, sacudió la cabeza, es una traición a la esencia misma de nuestra relación, la confianza que debe existir entre marido y mujer. Nathan la miró confuso, como si no pudiera creerse lo que estaba pasando. ¿Quieres divorciarte?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Janet con firmeza. «Lo he decidido. Nuestro matrimonio ha terminado, Nathan». Se pasó la mano por el pelo, un gesto que a ella le había parecido conmovedor. «¿Se trata de mamá? Si es así, estoy dispuesta a cortar todo contacto con ella. Podemos mudarnos a otra ciudad, empezar de nuevo». «No se trata solo de tu madre», replicó Janet. «Eres tú, tu incapacidad para ser tú mismo, para tomar tus propias decisiones. El hecho de que siempre la eligieras a ella, incluso cuando fingías elegirme a mí». Nathan guardó silencio, y en su silencio, Janet pudo ver la verdad de sus palabras. «Podemos trabajar en ello», dijo finalmente. «Puedo cambiar. Por ti, por nosotros». «No, Nathan», dijo Janet negando con la cabeza. «No puedes cambiar por mí. Tiene que venir de ti, de tu propio deseo de ser mejor.
E incluso si cambias, es demasiado tarde para nosotros. La confianza está rota y no se puede reconstruir. La miró con una desesperación que antaño le habría llegado al corazón. Ahora solo sentía hastío y una extraña calma, como si por fin hubiera aceptado lo inevitable. «Te quiero, Janet», dijo Natán, y había sinceridad en su voz. «A pesar de todos mis errores, eso nunca ha cambiado». «Puede que sí, a tu manera», respondió ella en voz baja. Pero el amor sin respeto, sin confianza, no es algo sobre lo que construir una vida. Se sentaron un rato a discutir los aspectos prácticos de la separación. Janet dijo que le gustaría volver a casa al día siguiente para recoger el resto de sus cosas. Natán le propuso no estar allí para no complicar las cosas, y ella aceptó. «¿Qué vas a hacer?», preguntó cuando estaban a punto de marcharse. «De momento, me quedaré en casa de Verba», respondió Janet. «Luego quizá me busque un piso más cerca de la universidad». «¿Y tú?». Natán se encogió de hombros. «No lo sé. Tal vez me vaya por un tiempo. Tengo que replantearme muchas cosas». Salieron del café y, por un momento, Janet pensó que Natán quería abrazarla, pero se limitó a asentir torpemente con la cabeza y se dirigió a su coche. Al verle alejarse, sintió un extraño alivio. Era como si se hubiera cerrado la puerta de una habitación en la que ya no necesitaba estar. Al día siguiente, Janet llegó a su casa, ahora ya no era su casa, hacia el mediodía. Aparcó en la entrada y se quedó sentada en el coche unos minutos, recobrando la cordura. Aquel lugar le traía muchos recuerdos, buenos y malos. Aquí habían soñado, discutido, se habían amado. Aquí se estaban distanciando poco a poco, sin darse cuenta de la distancia que los separaba. Finalmente, Janet salió del coche y abrió la puerta con las llaves. Una vez dentro, sintió de inmediato que algo iba mal. La casa estaba inusualmente silenciosa, como si ya estuviera deshabitada. Al entrar en el salón, Janet vio que muchas de las cosas de Natán habían desaparecido. Sus libros favoritos, fotografías de su época de estudiante, una colección de viejos discos de vinilo. Sobre la mesita había un sobre con su nombre escrito con letra familiar. Con el corazón palpitante, abrió el sobre y sacó la carta. «Querida Janet, cuando leas esto, ya estaré de camino. Después de nuestra conversación, he reflexionado mucho y me he dado cuenta de que tienes razón. Los dos tenemos que seguir adelante. Solo me he llevado mis pertenencias personales. Todo lo demás se queda contigo, incluida la casa. Ya me he puesto en contacto con un abogado para que te transfiera mi parte. Considéralo una pequeña compensación por todo el dolor que te he causado. Te mereces algo mejor de lo que yo pude darte. Un hombre que pudiera apreciarte de verdad. Ser un compañero igualitario, no una sombra de su madre. No pude elegir entre tú y ella, y ese es mi mayor fracaso. No como marido, sino como ser humano. Me hiciste ver eso, y por eso también te estoy agradecido. Adiós, Janet. Espero que algún día puedas recordar nuestro tiempo juntos sin amargura. Natán». Janet releyó la carta varias veces, intentando comprender su contenido. Natán se había ido. No solo se había ido por un tiempo, sino que se había ido del todo, dejando atrás su casa y sus pertenencias. Debería haberse sentido aliviada, pero sintió un extraño vacío. Recorrió la casa y observó la ausencia de muchas de las pertenencias de Nathan. En su estudio solo quedaban el escritorio y las estanterías, pero todos sus objetos personales habían desaparecido. La mayoría de su ropa había desaparecido del vestidor y solo quedaban algunas prendas que rara vez se ponía. En el dormitorio, otra nota, más corta que la primera, yacía sobre su almohada. Ojalá pudiera decir que no me arrepiento de nada, pero no sería cierto. Me arrepiento de muchas cosas, pero sobre todo de no haber sido el hombre que tú creías que era. Janet se sentó en el borde de la cama, sintiéndose repentinamente cansada. Había llegado el momento.
El final de una historia que había comenzado 5 años atrás con un encuentro casual en un acto benéfico. El final de los sueños de un futuro juntos, de hijos, de envejecer cogidos de la mano. Pasó horas en la casa, recogiendo sus pertenencias, ropa, libros, documentos personales, joyas, fotografías que quería conservar, algunos recuerdos de sus viajes juntos. Todo lo demás podía esperar. Ahora solo necesitaba lo esencial. Antes de marcharse, Janet recorrió la casa una vez más para comprobar si había olvidado algo importante. En el estudio de Nathan, en un cajón del escritorio, encontró una vieja fotografía que no había visto antes. Era de ellos dos, en la playa, el primer año que se conocieron. Ambos reían mirando a la cámara, jóvenes y despreocupados, llenos de esperanza en el futuro. Janet miró la foto y sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, no de añoranza por Nathan, sino por las personas que habían sido entonces. La versión de sí misma que creía en la felicidad sin nubes y en el amor eterno. Volvió a guardar la fotografía en el cajón y lo cerró. Algunos recuerdos era mejor dejarlos en el pasado. Cuando salió de casa, Janet cerró la puerta con llave y se quedó un rato en el porche, contemplando el césped pulcramente recortado y los hibiscos en flor que Nathan y ella habían plantado el primer verano después de comprar la casa. Era una casa preciosa, pero nunca había sido realmente su hogar. Ahora se daba cuenta de que siempre se había sentido como una invitada. Subió al coche y decidió no volver directamente a casa de Verba. En lugar de eso, se dirigió a la costa, a su playa favorita, Bayview Park. No estaba abarrotada en un día laborable, solo algunas familias con niños y parejas de ancianos disfrutando del sol. Se quitó los zapatos y caminó descalza por la suave arena, disfrutando de la sensación de los cálidos granos de arena entre los dedos de los pies. El océano estaba en calma, las olas rodaban perezosamente hasta la orilla, dejando huellas espumosas. A lo lejos se veían las velas de los yates y las siluetas de los cruceros que se dirigían a mar abierto. Janet caminó por la orilla, dejando fluir libremente sus pensamientos. Los acontecimientos de los últimos días parecían haber cambiado su vida para siempre, dividiéndola en un quise y un después. Y ahora, en este después, se encontraba en el umbral de lo desconocido, aterrador pero emocionante al mismo tiempo. Pensó en Nathan, en su decisión de marcharse. Quizá fuera el primer acto de verdadera independencia que había hecho en todo su matrimonio. La primera vez que actuaba por su propia voluntad, no bajo la influencia de su madre o de ella misma. Había algo tristemente irónico en ello. También pensó en Helga, la mujer que nunca la había aceptado. Mirando ahora hacia atrás, Janet se daba cuenta de que nunca habría podido complacer a su suegra, por mucho que lo hubiera intentado. No porque no fuera lo bastante buena, sino porque para Helga, cualquier mujer elegida por su hijo por su cuenta no habría sido lo bastante buena. Ella quería controlar todos los aspectos de su vida, incluyendo su elección de pareja, y de sí misma, por supuesto, de cómo había hecho la vista gorda ante los problemas evidentes, de cómo se había permitido creer en la ilusión de un matrimonio feliz cuando la realidad era bien distinta, de cómo se había ido perdiendo poco a poco intentando estar a la altura de las expectativas de su marido y su familia. Pero en lo que más pensaba Janet no era en el pasado, sino en el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre, libre de la necesidad de agradar, de conformarse, de encajar, libre para elegir su propio camino. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo y el agua en tonos dorados y morados. Janet se detuvo, mirando al horizonte donde el cielo se fundía con el océano. A pesar del dolor y la frustración de los últimos días, sentía una extraña paz. Era como si hubiera una pausa tras una larga lucha, que le daba la oportunidad de recuperar el aliento y las fuerzas. No sabía qué le depararía el futuro. Tal vez se quedaría en Fort Myers,
Tal vez se trasladaría a otra ciudad o incluso a otro país. Quizá algún día volviera a enamorarse y formara una familia, o quizá encontrara la felicidad en algo completamente distinto. Pero lo que Janet tenía claro era que nunca volvería a permitirse estar con un hombre que no la respetara, que no la valorara como a una igual, que no estuviera dispuesto a poner su relación por encima de todo. La amarga verdad que había aprendido en el aniversario de Helga no era el final, sino el principio para ella. El comienzo de una nueva vida en la que ella pone sus propias reglas, donde no hay lugar para la manipulación y la traición, donde puede ser ella misma sin miedo a ser juzgada o desaprobada. Sí, saber la verdad dolió, pero también la liberó de ilusiones, de falsas esperanzas, de relaciones que la estaban destruyendo lenta pero inexorablemente. Janet dio la espalda a la puesta de sol y regresó al aparcamiento. Mañana sería un nuevo día, un día en el que empezaría a construir su vida de nuevo, ladrillo a ladrillo, sobre una base sólida de amor propio y honestidad consigo misma, y dejaría que esta nueva vida fuera la suya propia, sin la sombra de una suegra manipuladora o de un marido débil de voluntad. Una vida en la que por fin se convertiría en la protagonista de su propia historia, no en un personaje secundario de la de otros. Al subir al coche, Janet echó una última mirada al océano que siempre le había dado una sensación de paz. Gracias, pensó, apelando al destino o a su propia intuición, que le había permitido conocer la verdad. Gracias por escuchar esas palabras en alemán, por saber la verdad, por amarga que fuera, por tenerla ahora y no dentro de 10 o 20 años. Puso en marcha el motor y tomó la carretera que conducía a la ciudad. Tenía un largo camino de curación por delante, pero ya había dado el primer paso, el más importante.